Apreciados jóvenes, ahora tenemos para poder disertar acerca del tema de la política monetaria. Veamos en qué consiste la política monetaria o a qué se refiere. La política monetaria se refiere a un conjunto de medidas e instrumentos que aplica el Estado con el objeto de controlar la cantidad de dinero en circulación y el crédito de una economía. Esta, al igual que la política fiscal, busca finalmente la estabilidad económica de un país. La política monetaria es el segundo gran instrumento de la política macroeconómica, denominada política monetaria, que utilizan los gobiernos cuando gestionan el dinero, el crédito y el sistema bancario del país. Pero cabe la pregunta, ¿qué es exactamente la oferta monetaria? La oferta monetaria es que cuando se aplica la política monetaria, o también llamada la política financiera, es una parte de la política económica que es responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú, entidad autónoma e independiente del gobierno central. La política monetaria son las decisiones que toma el Banco Central de Reserva en relación al control de la oferta monetaria. Ejemplo, la política monetaria que suele instrumentar el Banco Central de Reserva del Perú incluye entonces las medidas que afectan a la oferta monetaria y que actúan en primer lugar sobre el mercado de dinero, es decir, ver el desplazamiento de la curva LM. La política monetaria o la política financiera entonces es una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. Comprende las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés. Cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero, se le denomina política monetaria expansiva o expansión cuantitativa. Y cuando se le aplica para reducirla, se le denomina política monetaria restrictiva. ¿Cuáles son los objetivos básicos de la política monetaria? Los objetivos básicos de la política monetaria suelen enunciarse de diferentes formas. 1. Es la búsqueda de la estabilidad de los precios, es decir, el valor del dinero. Mantener una inflación baja y estable. Fomentar el crecimiento económico. Mantener un elevado nivel de pleno empleo en el país. Alcanzar unos tipos de interés que sean moderados a largo plazo. Y finalmente, evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos y mantenimiento de un tipo de cambio estable y protección de la posesión de reservas internacionales. Antes de analizar la política monetaria, se determinará qué es el dinero y cuáles son sus funciones y formas, porque básicamente la política monetaria tiene que ver con el dinero. Por lo tanto, el dinero es considerado como una mercancía que sirve de equivalente general de todas las demás mercancías. El dinero es el medio de cambio o método de pago que actualmente el público utiliza el efectivo y las cuentas bancarias para pagar sus facturas, realizando de esta manera operaciones, ¿no? Que el Banco Central de Reserva puede regular la cantidad de dinero de que dispone la economía. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Las funciones del dinero básicamente sirven como medida de valor, como medida de cambio. La gente compra y vende mercancías utilizando como medio de cambio de dinero. Este facilita las transacciones en una economía y también sirve como medio de acumulación el dinero. En este caso, el dinero sirve de activo financiero, es decir, como depósito de valor. Veamos ahora cuáles son los mecanismos de la política monetaria. El Banco Central de Reserva puede influir sobre la cantidad de dinero y sobre la tasa de interés a través de dos aspectos: realizando cambios en el tipo de interés y haciendo operaciones de mercado abierto. A continuación se expresa cada uno de estos métodos de control de cantidad de dinero. 1. La política de descuento, que se aplica en la política de descuento. El Banco Central establece cuáles son las condiciones por las cuales está dispuesto a conceder créditos a los bancos comerciales a corto plazo. Otro es la variación del coeficiente de caja. El coeficiente de caja, encaje bancario, tiene que ver básicamente con eso.
Si el Banco Central de Reserva decide reducir este coeficiente a los bancos, entonces conviene guardar menos dinero y en el banco y prestar más dinero. Otro es las operaciones del mercado abierto. Con este nombre se conoce a las operaciones que realiza el Banco Central con títulos de deuda pública. Finalmente, instrumentos cualitativos serían una serie de medidas que puede tomar el Banco Central de Reserva, entre las que se destaca con el denominado efecto anuncio. Veamos ahora los tipos de política monetaria. Existen dos tipos de política monetaria. Una política monetaria expansiva, donde las fluctuaciones encaminadas están en aumentar la oferta monetaria y reducir la tasa de interés. En cambio, la política monetaria restrictiva o contractiva es lo contrario de esta política expansiva. Consiste en disminuir la cantidad de dinero en circulación y aumentar la tasa o tipos de interés. Entonces, en los gráficos se pueden apreciar, veamos en el siguiente, las políticas monetarias expansivas. Cuando en el mercado hay poco dinero en circulación, se puede aplicar una política monetaria expansiva para aumentar la cantidad de dinero. Esta consistiría en usar algunos de los siguientes mecanismos. ¿Cuáles serían? Reducir la tasa de interés para hacer más atractivos los préstamos bancarios y incentivar la inversión componente de la demanda agregada. 2. Reducir el coeficiente de caja, es decir, encaje bancario, para que los bancos puedan prestar más dinero contando con las mismas reservas. Y finalmente, comprar deuda pública para aportar dinero al mercado. En esta parte podemos ver a través de la gráfica donde, según los monetaristas, el Banco Central puede aumentar la inversión y el consumo. ¿Cómo? Aplicando esta política monetaria, donde la tasa de interés es bajo. Es decir, tenemos la tasa de interés en el eje Y y en el eje X tenemos la oferta monetaria, que serían los saldos reales. Si teniendo una tasa de interés R1 y la oferta monetaria sub 1 disminuye de R1 a R2 la tasa de interés, aumenta, ¿no?, la oferta monetaria, tal como observamos, aumenta, y como consecuencia también la demanda monetaria se desplaza hacia la derecha, y que conforma esta curva de E1 a E2. Seguidamente tenemos de otra forma para poder explicar la política monetaria expansiva. Aumentar la cantidad de dinero y disminuir los tipos de interés va a significar aumentar los préstamos. Luego, aumentar el consumo, aumentará la inversión, aumentará la demanda agregada y finalmente el Producto Interno Bruto, ¿no?, con pleno empleo y los precios. En cambio, la política monetaria restrictiva, ¿no?, consiste en lo siguiente. Cuando en el mercado hay un exceso de dinero en circulación, interesa reducir la cantidad de dinero, y para ello se puede aplicar una política monetaria restrictiva. Consiste al contrario de lo que ocurre en el caso de la política monetaria expansiva, en lo siguiente: aumentar la tasa de interés para que el hecho de pedir un préstamo resulte más caro. Aumentar el coeficiente de caja, ¿no?, es decir, el encaje bancario, para dejar más dinero en el banco y menos en circulación. Finalmente, vender deuda pública para retirar dinero de circulación, cambiándole por títulos de deuda pública. Igualmente, en la gráfica nos ilustra, ¿no?, y podemos decir que de la oferta monetaria sub 0 se puede pasar a la situación de la oferta monetaria sub 1, subiendo el tipo de interés. Es decir, si es que estando la tasa de interés R sub 0 y teniendo la oferta monetaria sub 0, ¿no?, y sube la tasa de interés, entonces va a provocar que la oferta monetaria se desplace hacia la izquierda y por ende la demanda monetaria también se ve reducida. Y eso es lo que dice aquí la curva de demanda de dinero. Tiene esta forma porque las tasas de interés muy altas, la demanda será baja, cercana al eje de las coordenadas, el vertical, pero con tasas bajas pedirá más, ¿no?, más a la derecha. Entonces,
Tenemos otra forma de ilustrar acerca de la política monetaria restrictiva. Subir el tipo de interés significa aumentar el coste de pedir préstamo, y bajar la oferta monetaria, disminuir el gasto de los agentes. Entonces, la política monetaria restrictiva consiste en subir los intereses y bajar la oferta monetaria, pero que eso va a provocar a su vez disminución del consumo y la inversión. Disminuirá la demanda agregada y por ende bajarán los precios generales. Jóvenes, hemos terminado con esta parte de la exposición del tema acerca de la oferta monetaria y tenemos luego el trabajo productivo número 8. Presentar un breve resumen de la política fiscal y de la política monetaria del Perú de los periodos de gobierno de turno en el periodo del expresidente Ollanta Humala y en el del periodo actual del gobierno de Martín Vizcarra. Luego, 1. Se pide analizar e indicar cuál de las dos políticas económicas se aplicaron en los dos periodos de gobierno y por qué, muestre con gráficos o tablas estadísticas. 2. Diga su apreciación personal con relación cuál de las dos políticas económicas considera que es el mejor y el aplicado en el Perú. Esta es la sesión número 8 de la oferta monetaria que hemos desarrollado. Muchas gracias, hemos concluido. Finalmente, será hasta la próxima oportunidad.